En el video anterior hablábamos de la relación entre la presión y el volumen de un gas, siempre y cuando no cambie su temperatura, para una masa de gas constante. Y esto lo explica la ley de Boyle, en donde encontramos que la relación entre la presión y el volumen es inversamente proporcional. Aumenta la presión, disminuye el volumen, es lo que quiere decir, y que esto también se puede expresar como que el producto presión por volumen es constante, siempre y cuando no cambie la masa ni la temperatura. Bueno, pues ahora vamos a ver ya, digamos, históricamente la siguiente ley, que es la ley de Charles. Jacques Charles, para ser preciso, quien en 1787 estableció la ley que lleva su nombre, la ley de Charles, en donde analiza la relación entre el volumen y la temperatura de una masa de gas, así como en la ley de Boyle que analiza la relación entre la presión y el volumen. Esta se cumple cuando no hay cambios de temperatura. En la ley de Charles que analiza la relación entre el volumen y la temperatura, esta se cumplirá siempre y cuando no hayan cambios de presión. Entonces, esto de alguna manera tal vez lo hemos visto en la vida cotidiana. ¿Qué pasa con el volumen de una masa de gas si, si se modifica su temperatura? Bueno, tal vez has visto globos que después de tenerlos varios días se ven un poco desinflados. En la mañana, cuando hace más frío, pero a medida que va aumentando la temperatura, entonces se ve nuevamente como más hinchado. De ahí podemos encontrar fácilmente esta experiencia que cuando aumenta la temperatura de un gas aumenta su volumen. Pero ¿en qué proporción? ¿Cuál es la relación? Bueno, pensemos en una masa de gas del ambiente. Vamos a aislar una masa de gas del ambiente, cualquier masa. Vamos a considerar unos eh, 2000 centímetros cúbicos de aire del ambiente. Digamos que ese es el volumen de esa masa de gas cuando la temperatura también es de 20 grados Celsius. Entonces, ¿qué pasará si aumentamos la temperatura o si se incrementa la temperatura del ambiente a 40 grados Celsius? Bueno, por lo que hemos dicho, pues aumentará el volumen. ¿Sí? Entonces tendremos un volumen mayor. Pero ¿en qué proporción aumentará el volumen de esa masa de gas? Y bueno, si aumentamos un poco más, 60 grados Celsius, ¿cuál será el volumen? Bueno, entonces, digamos, en este caso, que pasó de 20 a 40 grados Celsius, consideraríamos que se duplicó la temperatura, si es que la temperatura pasó de 20 a 40 grados Celsius. ¿Tú qué dirías? Y en ese caso, en el caso de que se hubiera duplicado la temperatura, no estamos afirmando ni negando, si es que se duplica la temperatura, en qué proporción aumentaría el volumen? La respuesta es lo que nos dice el sentido común. Ya dijimos, no vamos a estar siempre basándonos en nuestro sentido común para establecer las leyes de la física. Pero si es que se duplica la temperatura, si fuera el caso que se duplica la temperatura, entonces el volumen aumentaría el doble. Si se triplica la temperatura, el volumen aumentaría el triple. Si se reduce la temperatura a la mitad, el volumen se reduce a la mitad. Entonces, en este caso, ¿qué tipo de relación habría entre la temperatura y el volumen? Bueno, pues habría una relación directamente proporcional. A mayor temperatura, mayor volumen. Y es directamente proporcional. Y esto se refiere a lo que he mencionado. Si se duplica la temperatura, se duplica el volumen. Ahora la pregunta es, si la temperatura pasó de 20 a 40 grados Celsius, ¿se, se, se duplicó la temperatura? La respuesta es no. ¿Por qué no? Si 40 es el doble de 20, tal vez te estás preguntando. Sí, pero es que en realidad el 0 grados Celsius no es, digamos, nada de temperatura o ausencia de temperatura si es que existe el término. En realidad, esa no es la temperatura más baja posible. A lo que me refiero es a lo siguiente. Si la temperatura hubiera variado en una escala absoluta, ¿y cuál es la escala absoluta? En Kelvin, en donde 0 grados Kelvin es la temperatura más baja posible. Perdón, 0 Kelvin, no se dicen 0 grados Kelvin. Entonces, si la temperatura hubiera pasado de 20 Kelvin, que hubiera sido una temperatura muy baja, a 40 Kelvin, en ese caso sí, efectivamente el volumen aumentaría de 2000 a 4000 centímetros cúbicos, porque ahí sí el incremento de temperatura sería del doble.
Pero en el caso de los grados Celsius de 20 a 40, el aumento de temperatura no sería del doble, ya que si nos basamos desde el cero, es decir, si calculamos la temperatura absoluta, pues ¿cuál serían las temperaturas iniciales y finales? La temperatura inicial, bueno, recordando la fórmula de conversión entre grados Celsius y Kelvin, la temperatura en Kelvin es igual a la temperatura en grados Celsius más 273. Y esta fórmula nos recuerda que el cero absoluto está 273 grados bajo cero en la escala Celsius. Y hay que los grados Celsius, un incremento de un grado Celsius es igual a un incremento de un grado Kelvin. Son del mismo tamaño, por decirlo así. Entonces, bueno, cuando estamos a 0 grados Celsius, en realidad estaríamos a 273 Kelvin. En ese caso, entonces, la temperatura inicial, para este ejemplo, serían temperatura en grados Celsius más 273, es decir, 20 más 273, 293 Kelvin. Mientras que 40 grados Celsius, la temperatura final, ¿verdad? Sería igual a 273 más 40 y eso sería igual a 313 Kelvin. ¿Y qué notamos? Que el 313 no es el doble de 293, ¿sí? Entonces el incremento de temperatura, más bien habría un incremento de temperatura, pero no sería del doble. Entonces, para que esta ley se cumpla, tenemos que utilizar la temperatura en Kelvin. O más propiamente dicho, esta ley se va a cumplir siempre y cuando la temperatura sea absoluta. Ya habíamos visto en la ley de Boyle que esa ley se cumple cuando la presión es absoluta. La verdad es que en las leyes de los gases, tanto la presión como la temperatura tienen que ser absolutas. ¿Qué significa que la presión sea absoluta? Que me estoy desviando del tema, que si en una ley en donde sí varía la presión es manométrica, en realidad tendría que calcular primero la presión absoluta, ¿sí? Que se calcula sumando la presión atmosférica. ¿Qué significa que la temperatura sea absoluta? Bueno, pues que sea una temperatura real, porque en realidad los grados Celsius no es una temperatura real, viéndolo desde un cierto punto de vista. Y en otras palabras, eso significa que la temperatura tiene que estar en Kelvin. Es lo que quiere decir. Que tenemos que utilizar Kelvin en la fórmula. Si el cambio de temperatura, como decíamos hace ratito, hubiera sido de 20 kelvins a 40 kelvins, y cuando la temperatura era de 20 kelvins, el volumen era de 2000 centímetros cúbicos, en este caso el aumento de temperatura sí sería del doble y el volumen final sería de 4000 centímetros cúbicos. Entonces encontramos que digamos, la relación entre la temperatura y el volumen es directamente proporcional. Se duplica la temperatura, se duplica el volumen, pero se tiene que duplicar realmente. ¿Cómo podríamos establecer esto como una fórmula? O en otras palabras, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué haríamos con ese par de valores para que en ambos casos encontremos el mismo resultado? En el caso, y planteé esa misma pregunta en el caso de la ley de Boyle. Y en el caso de la ley de Boyle dijimos que multiplicar la presión por el volumen nos daría el mismo resultado en cualquier caso. En este caso, la multiplicación nos daría lo mismo. No, ¿verdad? Simplemente si multiplicamos los primeros dígitos, 2 por 2, 4, uno va a empezar con un 4, mientras que en el otro caso 4 por 4, 16, va a empezar con 1. Ya desde ahí nos damos cuenta que no va a ser el mismo resultado. ¿Qué haríamos ahora con ese par de valores? ¿Sumarlos? ¿Restarlos? Bueno, la respuesta es dividirlos. Y puedo dividir la temperatura entre el volumen o el volumen entre la temperatura. Vamos a dividir el volumen entre la temperatura, que es así como se hace. Si divido el volumen 1 entre la temperatura 1, bueno, entonces en ese caso el volumen 1 serían 2000 entre 20, ¿verdad? Que sería lo mismo que un 20 entre 2, perdón, un 200 entre 2, el resultado sería 100. Y me da lo mismo de dividir 4000 entre 40, 100. Entonces, eh, digamos, la relación entre el volumen y la temperatura es otra forma de decirlo, es constante. Sin embargo, esto se cumpliría siempre y cuando las temperaturas estén en Kelvin, ¿sí? Porque en este caso, si no están en Kelvin, si estuvieran en grados Celsius, el resultado sería incorrecto.
Bueno, pues resumiendo qué dice la ley de Boyle, eso lo tenemos por aquí, perdón, la ley de Charles. La ley de Charles dice, también otra vez hay que recordar que esta ley se cumple bajo ciertas condiciones. Estamos hablando de una masa de gas constante, es decir, no podemos añadirle más gramos de gas ni quitarle gramos de gas, sino ya no se cumpliría la ley. Dice la ley, mientras la masa y también la presión de un gas se mantengan constantes, en el ambiente prácticamente la presión sería constante, el volumen de dicho gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta. ¿Sí? O sea, pues todo lo que hemos explicado. Bueno, pues vamos a poner aquí la formulita ya bien puesta, ¿verdad? Y ya no vamos a explicar más, vamos directamente a hacer algunos ejercicios. Ahí tenemos la fórmula más escrita más bonito, por decirlo de alguna manera, y también la aclaración que debemos tomar en cuenta. La temperatura, se debe tomar la temperatura absoluta. ¿Qué quiere decir que la temperatura sea absoluta? Que tiene que estar en Kelvin. En otras palabras, si en un ejercicio me dan como dato la temperatura en grados Celsius o en grados Fahrenheit, tengo que transformar. Entonces, necesitaría aparte tener a la mano mis fórmulas de escalas termométricas. Bueno, pues vamos a hacer ahí algunos ejercicios. Bueno, también en su defecto también se podrían utilizar los rankings. Sin embargo, no trabajamos con esa escala termométrica, pero también con los rankings sería válida esa fórmula. Pues vamos a resolver esta serie de 3 ejercicios. Entonces, bueno, vamos a también a poner de una vez estamos viendo que allá en los enunciados tenemos grados Celsius, grados Fahrenheit en el ejercicio 3. Vamos a poner nuestras fórmulas de escalas termométricas. La temperatura en grados Celsius, puedes revisar ese tema, es igual a 5 novenos de la temperatura en grados Fahrenheit menos 32. Luego la temperatura en grados Fahrenheit sería igual a 9 quintos de la temperatura en grados Celsius más 32. Y acabábamos de poner una fórmula, la temperatura en Kelvin es igual a la temperatura en grados Celsius más 273. Muy bien, pues vamos a hacer el primer ejercicio. Ya está, al parecer todos los datos que necesitamos. Dice el ejercicio 1. Un globo grande lleno de aire tiene un volumen de 200 litros. Aquí tal vez no se alcanza a ver, pero esta es una L cursiva. De 200 litros a 0 grados Celsius. ¿Cuál será su volumen a 57 grados Celsius si la presión no cambia? Bueno, ¿qué pasaría si la presión cambiara también? Bueno, ya tendríamos que ver la ley general de los gases, que eso lo vamos a ver ya casi, ¿verdad? Primero nos hace falta ver una ley adicional. Entonces, bueno, vamos a resolver el ejercicio 1. Tenemos que el globo grande lleno de aire, aquí más bien a lo que me refiero es a lo mejor un globo que esté pues no es tan rígido, ¿no? Como los de látex. Podría ser esos como de papel casi parece y que está medio desinflado y fácilmente se puede inflar, ¿no? Bueno, en fin, vamos a hacer caso omiso a ese detalle. Entonces dice, ese globo lleno de aire tiene un volumen de 200 litros, ese sería el volumen inicial, cuando su temperatura es de 0 grados Celsius. La verdad es que yo podría cambiarle a los subíndices 1 por 2, no habría problema por eso. Pero como ya lo he mencionado antes, lo que sí sería importante es que a estos dos datos les ponga el mismo subíndice, porque son los datos del mismo estado, no hay que combinar estados. ¿Cuándo, cuándo el volumen era de 200 litros? Tengo dos temperaturas, cuando la temperatura era 0 o cuando era 57. Ah, bueno, pues creo que no es tan difícil de notar que era cuando era 0 la temperatura. Ah, pues este par de datos es del mismo estado. Muy bien, entonces la temperatura posteriormente se incrementa a 57 grados. La temperatura 2 sería igual a 57 grados C. La verdad es que no hay ningún impedimento por el cual yo no pudiera sustituir esos datos en la fórmula. Yo lo podría hacer, pero la verdad es que de algo podemos estar seguros. El resultado sería incorrecto. Para que el resultado sea correcto, la temperatura tiene que estar en Kelvin. ¿Y a cuántos Kelvin serían igual cada una de estas temperaturas? Bueno, dice la fórmula, la temperatura en Kelvin sería igual a la temperatura en grados Celsius, 0 más 273.
Esto ya estaría en Kelvin. Y esto sería en el primer caso, pues 273 Kelvin. Y en el segundo caso serían 57 grados Celsius. Aquí ya no conviene ponerle las unidades más 273. Y el resultado de esta suma pues estaría también en Kelvin. Sí, entonces aquí le ponemos el paréntesis para que veamos que todo esto está en Kelvin. Bueno, pues ¿cuánto sería? 7, 3 y 7, 10, llevamos una, 5 y 7, 12, y la que llevábamos serían 13, entonces serían 30 y llevamos una, entonces serían 330 Kelvin, ¿no? 330 Kelvin. Muy bien, entonces esas serían las temperaturas iniciales y finales. ¿Cuál es mi incógnita? El volumen 2. Entonces, si despejamos de la fórmula el volumen, ¿verdad? Entonces esta temperatura se está dividiendo, pasa multiplicando, o dicho más propiamente, multiplicando ambos miembros por temperatura. Entonces, bueno, y después tendría que darle vuelta a la igualdad, pero si no estás en contra, el despeje sería velocidad 1, perdón, volumen 1 por la temperatura 2 entre la temperatura 1. Pues ahora ya sustituimos los valores. Aparentemente, fíjense, como podemos ver, la temperatura aumentó ¿cuánto? 57 veces. ¿Cuánto es el 57 comparado con el cero? Que en realidad este no es un cero, ¿verdad? Entonces no va a aumentar tanto como pareciera. Más bien tenemos que ver la proporción entre estas dos temperaturas. La proporción que hay entre 330 y 233 tiene que ver con el aumento de volumen. Vamos a sustituir. Volumen 1, 200 litros por la temperatura 2 por 330 Kelvin entre 273 Kelvin. Eso sí, aumentó la temperatura. ¿Qué tiene que pasar con el volumen? Por lo menos, si no podemos predecir exactamente cuál será el volumen final, pero lo que sí debemos anticipar es que el volumen final sería mayor que el volumen inicial. Bueno, como podemos notar, aquí las unidades de temperatura se cancelan y nos quedan litros, nos van a quedar como litros como resultado. Aquí el volumen podría ser cualquiera. De todas maneras, si el volumen está en litros, el resultado va a quedar en litros. Si utilizo otras unidades, en esas unidades quedaría el resultado. Entonces, bueno, vamos a hacer la operación. 330 por 200 entre 273. El resultado serían 241.7, que lo vamos a redondear a 242 centímetros cúbicos. Entonces, bueno, aumentó dice el ejercicio 1, de 200, perdón, litros, ¿verdad? Estoy cambiando las unidades de volumen, de 200 litros a 242 litros. Como podemos ver, bueno, pues no fue un aumento ni del 25%. Aún así hubo un aumento, pero no tan considerable como sugieren las unidades en grado, las temperaturas en grados Celsius. Ese sería el resultado del primer ejercicio. Vamos a marcarlo y vamos a resolver el ejercicio 2. Enunciado, vamos a leerlo. Dice, ¿cuál será el volumen de un globo de aire a 10 grados Celsius si a 30 grados Celsius tiene un volumen de 40 centímetros cúbicos? Entonces ahora la temperatura disminuye, ¿no? Entonces estaba a 30 grados Celsius. Cuando estaba a 30 grados Celsius tenía un volumen de 400 centímetros cúbicos, creo que dije 40. ¿Qué va a pasar cuando disminuya la temperatura? Bueno, según lo que vimos en el ejercicio anterior, disminuiría el volumen. ¿Pero en qué proporción? 10 es la tercera parte de 30, entonces el volumen final va a ser la tercera parte de 400. No, ¿verdad? No, no es tan grande la proporción entre las temperaturas. Hay que ver la proporción tomando en cuenta la temperatura en Kelvin. Entonces, bueno, eh, pues no importa qué subíndice le ponemos a cada temperatura, pero lo que importa es que a esta temperatura y a este volumen les pongamos el mismo subíndice. Porque dice ahí que si a 30 grados Celsius tenía un volumen de 400 centímetros cúbicos. Así se encontraba con este par de datos. Entonces, bueno, vamos a considerar que así estaba al principio el volumen de ese globo. Entonces, el volumen 1 sería 400 centímetros cúbicos y la temperatura inicial era de 30 grados Celsius. ¿Qué va a pasar cuando la temperatura descienda a 10 grados Celsius? Esa sería la temperatura 2.
Yo podría sustituir así directamente los datos en la fórmula, pero el resultado va a estar mal, definitivamente. Tenemos que transformar esto a Kelvin. Y ahora voy a poner las sumas, hay que sumarle 273, creo que no es tan complicado hacerlo ya directamente. 273 más 30 serían 303 Kelvin. Esa era la temperatura inicial, 303 Kelvin. Y la temperatura final serían 273 más 10, 283. 283 Kelvin. Incluso el despeje ya lo hicimos en el ejercicio anterior. El volumen 2 sería igual a volumen 1 por la temperatura 2, 400 centímetros cúbicos por la temperatura 2 por 283 Kelvin entre la temperatura 1 entre 303 Kelvin. No podemos anticipar cuál va a ser el volumen final, pero lo que sí podemos anticipar es que el volumen final tiene que ser menor que el inicial, estaba más caliente, se enfrió. ¿Cuál será el volumen final? Bueno, sería el producto de 400 por 283 entre 303. Y el resultado serían 373.59. Vamos a dejarlo como un 374. 374, ¿qué unidades nos quedarían? Ahora sí, centímetros cúbicos, lo que le quería poner al ejercicio anterior, ¿verdad? Entonces, vamos a marcar el resultado. ¿Sí? Ese es el ejercicio 2. Ya vimos que no es tan laboriosos los ejercicios. Vamos a hacer ahora el ejercicio número 3. Dice el enunciado. Un globo lleno de aire a 32 grados Fahrenheit tiene un volumen de 250 centímetros cúbicos. Esos dos datos serían del mismo estado. Vamos a ponerle temperatura 1 y volumen 1. Temperatura 1, 32 grados Fahrenheit. Volumen 1, 250 centímetros cúbicos. Dice, sigue diciendo el enunciado, si su volumen cambia a 290 centímetros cúbicos, ¿cuánto aumentó su temperatura? Bueno, ahí una cosa es la temperatura final y otra cosa es cuánto aumentó su temperatura. Y no me especifican en qué queremos el incremento de temperatura, si en grados Fahrenheit o en grados Celsius. En fin, bueno, vamos a ver ahorita cómo manejamos el resultado. Ahí como que falta especificar más en el enunciado. Entonces, bueno, vamos a poner el volumen 2. El volumen 2 sería 290 centímetros cúbicos. Lo que sí, tenemos que calcular de todas maneras la temperatura final. La temperatura 2 la tenemos que calcular. Y ya con eso vamos a calcular el cambio de temperatura. Bueno, entonces, nuevamente tenemos que transformar los grados Fahrenheit a Kelvin. Entonces, dice ahí la fórmula que los grados, primero, no hay una fórmula directa para pasar de grados Fahrenheit a Kelvin. Lo haríamos en dos partes. Pues primeramente los grados Celsius son 5 novenos de la temperatura en grados Fahrenheit menos 32. Serían 5 novenos de 32 menos 32, ¿no? Un 32 es de fórmula, el otro es de datos. Aquí el resultado ya estaría en grados Celsius. Y esto sería igual a 0 grados Celsius. Y 32 menos 32 es igual a 0. Si tal vez pusiste un poco de atención en el tema de escalas termométricas, ahí vimos las equivalencias y tal vez te acordabas. 0 grados Celsius son 32 grados Fahrenheit y también hablábamos de que 212 grados Fahrenheit eran igual a 100 grados Celsius. Pero bueno, en fin, si no, ahí está la fórmula, si no recordábamos esos detalles. Y a su vez 0 grados Celsius serían igual a 273 Kelvin. ¿Sí? Siguiendo la fórmula, pues la temperatura en Kelvin es igual a la temperatura en grados Celsius más 273. Bueno, ya tenemos la temperatura inicial. Ahora vamos a calcular la temperatura final. Primeramente, temperatura 2. ¿Cómo nos quedaría el despeje de esta fórmula de la temperatura 2? Y bueno, ahí es donde luego hay muchos errores. ¿Cómo despejamos esta fórmula, la temperatura 2? Se confunden luego los alumnos. A ver, haz tu despeje. Si quieres, ponle pausa, haz tu despeje y luego ve si tu despeje es correcto, ¿no? Que tenemos que pasar dos términos. El problema es que la temperatura está en el denominador. Tenemos que hacer un despeje por partes, ¿no?
esta temperatura que está dividiendo de este lado puede pasar multiplicando del lado izquierdo y esta temperatura que está dividiendo del lado izquierdo puede pasar multiplicando del lado derecho. Y bueno, pues entonces, si hacemos las dos cosas simultáneamente, nos quedaría volumen 1 por temperatura 2 es igual al volumen 2 por la temperatura 1. Nos quedan cruzados los subíndices. Y luego queremos despejar la temperatura 2. La temperatura 2 que está multiplicando pasaría dividiendo del lado derecho. Entonces la temperatura 2 sería igual a volumen 2 por temperatura 1 entre el volumen 1. ¿Sí? Ese es el despeje. Que luego yo les digo a los alumnos, si tienes muchos problemas en despejes, entonces lo que puedes hacer es invertir la fórmula. La verdad es que si tienes problemas en despejes, habría que estudiar el tema de despejes. Pero bueno, invertir la fórmula. Y esto con base en este principio de las fracciones. Si dos fracciones son iguales, por ejemplo, 2 tercios es igual a 4 sextos, ¿son iguales? ¿Equivalen a lo mismo ambas fracciones? Sí, ¿verdad? Y si no, bueno, hay un criterio, una forma de saber si son iguales o no. El criterio del producto cruzado, ¿no? Multiplicamos numerador por denominador de la otra fracción, hacemos lo mismo que multiplicamos denominador por numerador de la otra fracción, y si nos da el mismo resultado es que son equivalentes a las fracciones. 3 por 4, 12, 2 por 6, 12, si son equivalentes. Bueno, si dos fracciones son equivalentes, sus recíprocos también serían equivalentes. Es decir, si 2 tercios es igual a 4 sextos, 3 medios equivalen a 6 cuartos. ¿Sí? Eso también es cierto. Siempre y cuando tenga solo una fracción de cada lado. Entonces, si la fórmula es volumen 1 entre temperatura 1 es igual a volumen 2 entre temperatura 2, también sería válido verla así. Temperatura 1 entre volumen 1 es igual a temperatura 2 entre volumen 2. O sea, voltear primero la fórmula. Si es que si es que tienes problemas para los despejes y quieres despejar la temperatura, primero inviértela y entonces ya solamente este volumen que está dividiendo lo pasaríamos multiplicando del lado izquierdo, ¿verdad? Y llegamos a lo mismo, volumen 2 por temperatura 1 entre volumen 1. Esa es una alternativa, aunque la mejor alternativa pues es más o menos sabernos defender en despejes, ¿no? Porque es algo muy importante para la física y las matemáticas. Pues vamos a sustituir. Entonces la temperatura 2 sería igual a volumen 2. El volumen 2 serían 290 grados Celsius. Se incrementó el volumen, ¿no? Entonces la temperatura se tiene que incrementar. Vamos anticipando ese detalle. 290 centímetros cúbicos, dice la fórmula por la temperatura 1. La temperatura 1 en escala absoluta serían 273 Kelvin entre el volumen 1 y el volumen 1 son 250 centímetros cúbicos. No importan las unidades de volumen, lo que importa es que los dos datos tengan las mismas unidades para que aquí se puedan cancelar. Entonces vamos a hacer la operación 290 por 273 entre 250 y el resultado serían 316.68. Vamos a dejarlo como un 317 Kelvin. Entonces la temperatura se incrementó de 317, de 273 a 317 Kelvin. La pregunta es, ¿cuánto aumentó su temperatura? Bueno, pues el cambio de temperatura es lo que nos están preguntando, ya que sería el cambio de temperatura igual a temperatura final menos temperatura inicial. Y entonces sería igual a 273 Kelvin menos, más bien temperatura final son 317. 317 Kelvin menos 273 Kelvin. Y el resultado serían 44 Kelvin. Puedes repasar el tema de escalas termométricas. Dijimos que el tamaño de los grados Celsius es igual al tamaño de los grados Kelvin, aunque su cero no coincide. En otras palabras, un incremento de 5 grados Celsius es igual a un incremento de 5 Kelvin. Entonces, en este caso, el aumento de temperatura, bueno, también podría ser 44 grados Celsius. Sí, ¿no? Porque, pues, si quisiéramos sacar el incremento en
en, en grados Celsius, a ambos valores les tendría que restar 273. Si le resto este valor 273, tendría un 44 grados Celsius. Si le resto este otro valor 273, 0 grados Celsius. Y la diferencia me da también 44 grados Celsius. Ahora, si quiero calcular el cambio de temperatura eh, en, en grados Fahrenheit, no nos lo especificaron. Bueno, tal vez a ti se te ocurriría, bueno, hay que pasar los Kelvin a grados Celsius y luego a grados Celsius, los Celsius a grados Fahrenheit y luego restar esos grados Fahrenheit, o más bien los grados Fahrenheit iniciales a los grados Fahrenheit finales. Sí podría ser así. Sin embargo, cuando hablamos de cambios de temperatura, también podemos utilizar esta expresión. El cambio de temperatura en grados Fahrenheit es igual a 9 quintos, si estamos hablando de cambio de temperatura, es igual a 9 quintos del cambio de temperatura en grados Celsius, ¿sí? Siempre y cuando hablemos de cambios de temperatura. O al revés, el cambio de temperatura en grados Celsius es igual al cambio de temperatura en grados Fahrenheit por 5 novenos. Aquí ya, bueno, eh, ya te lo dejaría para que lo compruebes. Entonces, 44 grados Celsius, ¿de cuánto sería el incremento de temperatura en grados Fahrenheit? Multiplicamos ese 44 por 9 quintos. 44 por 9 entre 5 sería igual a un 79.2. Si hablamos de incrementos. ¿Tú lo podrías comprobar? ¿Podrías calcular la temperatura final de esos? Sabemos que la temperatura final fueron 317 Kelvin, pasarlos a Celsius, pasarlos luego a grados Fahrenheit y luego sacar la diferencia entre 32 grados Fahrenheit y la temperatura final en grados Fahrenheit y vas a ver que llegas a ese mismo resultado. No se especifica aquí en qué unidades se quiere el cambio de temperatura, ¿verdad? Cualquiera de estos dos podría tomarse, bueno, los tres podrían tomarse como resultado un aumento de 44 Kelvin, 44 grados Celsius o 79.2 grados Fahrenheit. Este es el tema de la ley de Charles. Ya vimos en ley de Boyle la relación entre la presión y el volumen de una masa de gas. La relación en la ley de Charles hemos visto la relación entre el volumen y la temperatura. ¿Qué dos variables nos hace falta ver cuál es su relación? Ya vimos presión con volumen, volumen con temperatura. Nos falta la relación entre la presión y la temperatura. Y eso nos lleva a la última ley particular de los gases para después ya ver la ley general de los gases. Históricamente así se fueron dando las leyes. Puedes ver la fecha en la que Boyle estableció su ley. Esta ley es de 1787, es posterior. La ley que vamos a ver a continuación todavía es posterior a las dos anteriores. Bueno, pues vamos a continuar ahora precisamente con esa ley.